Y se puso de moda en ese momento en redes sociales un hashtag que era Adiós Starbucks. Wow. Yo acababa de tomar la marca. Yo acababa de salir de Burger King, acababa de entrar a Starbucks como director general en México. En esta plática con Paco de Mesa, me inspiró cómo llevó Tiendas Neto de una rotación anual de 200% a un Great Place to Work, aplicando la filosofía que la gente viene antes de P&L. Súper. Pues me da mucho gusto a darle bienvenido a este episodio de The Talent CEO a Paco de Mesa, que es egresado de Harvard Business School y ha liderado varias empresas mexicanas, entre ellos Burger King, Starbucks y Tiendas Neto. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Vera. Gusto saludarte. Igualmente. Pues cuéntame, en tu larga trayectoria dirigiendo empresas de retail, ¿qué has aprendido de temas de talento que crees que muchos de tus peers en la industria a lo mejor no saben o no es tan obvio? Wow. Pues mira, qué interesante pregunta, porque creo que he aprendido mucho respondiendo a la primera parte de la pregunta que he aprendido. Ahora te voy a contar un poco más. Pero que no saben mis peers es más tricky. Yo creo que todos lo saben, o por lo menos deberían de saberlo, ¿no? Eh, pero me gusta mucho la pregunta porque mi conclusión después de la experiencia en estas tres empresas de retail es que el talento y específicamente la gente es lo más importante. Mucho más importante que el producto, mucho más importante que la ubicación de la tienda, que el proceso de operación, porque al final es la gente la que hace el resultado. Y voy a citar a Howard Schultz, que es el fundador de Starbucks, porque él decía, sobre todo de él aprendí mucho esto, pero con mucha claridad, y te puedo dar algunos ejemplos de cómo esta filosofía realmente tiene un impacto en decisiones de negocio. Y es que la gente tiene que ser siempre lo primero. La gente hablando, en el caso de Starbucks, de los partners, que no les dicen empleados, son partners, y los trata realmente como socios, eh, porque ellos son los que van a cuidar a tu cliente. Y entonces lo que Howard Schultz dice es, si tu gente está bien, ellos se van a encargar de que tus clientes estén bien. Y si tus clientes están bien, entonces tu negocio está bien. O sea, Pero es muy empezar con la importante el gente. orden. Ujú, Es muy importante el orden porque muchas veces tomamos decisiones pensando en qué es lo mejor para el P&L. ujú. Y él lo que dice es, no pienses primero en el P&L, piensa primero en la gente, aunque parezca que te va a afectar negativamente el P&L, porque Mm. al final, en el largo plazo, tu P&L va a estar bien. Pues me encanta esta filosofía. ¿Nos podrías dar un par de ejemplos muy concretos donde en el consejo directivo, obvio, había una estrategia que fue mejor para el P&L? Te voy a dar uno Ok. clarísimo, en donde ahí vi en vivo cómo realmente sí se aplicaba esta filosofía. Cuando Trump gana las elecciones, no sé si recuerdes, pero en México hubo un movimiento muy fuerte contra las marcas americanas. Ujú. Y se puso de moda en ese momento en redes sociales un hashtag que era Adiós Starbucks. Wow. Yo acababa de tomar la marca, yo acababa de salir de Burger King, acababa de entrar a Starbucks como director general en México, y entonces me topo con esta tendencia en redes sociales, hashtag Adiós Starbucks. Y el tráfico en nuestras tiendas se cayó 20%. Wow. Entonces, eso no es normal en Starbucks. Starbucks es una marca que crece todos los años Claro, y que todo lo que haces funciona. Y mi jefe se claro. burlaba de mí y me decía, es que hasta las malas promociones haces que vendan, porque es una marca muy fuerte y que a la gente le gusta mucho y que normalmente no tienes problema de seguir atrayendo gente a las tiendas y seguir creciendo. Entonces era algo nuevo, esto que se cayera el tráfico era algo nuevo. Y en ese contexto, justo era más o menos esta época del año, estábamos empezando un año nuevo y pues vienen los incrementos de sueldo. Entonces, ¿cómo incrementas los sueldos si tu tráfico se está cayendo 20%? ¿Cómo se ve eso en el P&L? Obvio. Negativo, en rojo. Muy negativo y no hace sentido de negocio, ¿no? Es Claro. como,
No, podrías pensar en, no, voy a hablar con la gente para que comprendan un poco lo que está pasando, en qué contexto estamos y que sepan que eh, pues este año tenemos que redoblar esfuerzos y no va a haber incremento de sueldo. Pero por otro lado pierdes competitividad. Es una industria muy, muy competitiva, tú lo sabes bien, pues seguramente por otros clientes que tienes, en donde pues no puedes ganar solo con el sueldo, pero es como el punto de entrada y muy básico. Atraes gente muy joven, normalmente es su primer trabajo, y entonces por unos cuantos pesos más se pueden ir muy fácil a trabajar con alguien más, Claro. y normalmente lo hacen. Y Starbucks normalmente tiene muy buenas prácticas y tiene muy buena retención, tiene la rotación más baja de la industria, pero es justamente por esta filosofía. Entonces me tocó hablar justo como dices con el consejo directivo y decir, pues no podemos en este momento darle la espalda a la gente, creo que tenemos que incrementar los sueldos y por otro lado ver cómo reaccionamos para mejorar el P&L, pero no podemos apalancar el negocio a costa de la gente. Y se decidió incrementar los sueldos. Wow. ¿Tú crees Y que, este fue un ejemplo clarísimo de cómo realmente aplica, el primero es la gente y después todo lo demás. claro, claro, ¿tú crees que esto hubiera pasado en alguna otra empresa que habías Sin duda liderado? no, Sin duda no. sin duda no. No, en Burger King nunca hubiera pasado. Mm, En ninguna, yo creo que ninguna otra empresa de retail hubiera pasado, la verdad. ok, ok. Creo que solo Starbucks con esta filosofía tan clara de realmente la gente es lo más importante, fue tan claro el poder tomar una decisión así de difícil. Mm, sí, y me encanta esta historia porque al final del día, pues, viene del fundador. Y esta cultura viene del fundador desde el día uno y se transmite pues a todos los managers, a todas las cabezas de los equipos y hacia abajo. Pero es muy interesante de que si esta cultura ya no existe en una situación similar, pues no tienes la base para ir y para defender y pelear por el talento. Imagino que algo así similar acaba de pasar ahora con los incrementos de los sueldos, pues ya por el tema del cambio de la ley. Y pues había decisiones distintas tomadas en distintos consejos debido a esto, ¿verdad? Sí, eso es otra cosa. O sea, creo que esto es una tendencia que lleva varios años ya en México, el tratar de incrementar el salario mínimo por encima de lo que crece el país y de lo que crecen las empresas. Y bueno, pues va a ser una dinámica muy distinta. O sea, yo la primera vez que lo escuché, que el gobierno y que incluso algunos grupos de empresarios estaban buscando hacer esto, pues me hizo muchísimo ruido, ¿no? Justo estaba en Starbucks también y decía, ¿cómo? O sea, no, al final de cuentas vamos a afectar al consumidor porque es un costo básico en la integración del costo del producto que vendemos. Pero creo que en hindsight, unos años después, viendo lo que ha pasado después de ya varios años con incrementos desproporcionales, creo que el consumidor lo acaba entendiendo Ujú, y acaba siendo algo bueno. ujú, ujú. Acaba siendo mejor que la gente que trabaja pueda tener un mejor nivel de vida, pueda tener mayor seguridad, da una mejor experiencia a los clientes al final de Claro, cuentas, son la ¿no? cara de la Al empresa. sentirse más seguro en su trabajo Ujú, y al final se vuelve un círculo virtuoso. ujú, ujú. Pues mira, tú me dijiste que pues, no sé si tus peers en la industria saben, pero tú lo acabas de contestar. O sea, es Starbucks, como literal es el líder de la industria en poner la gente primero y luego pues el P&L sigue. Pero no es como un one shot, tiene que ser algo muy holístico y tiene que ser la cultura de Por la eso te empresa. decía, que era tricky. Sí, seguro lo saben, pero es muy distinto saberlo que aplicarlo. Mm, Porque a final de cuentas, en el momento en que te enfrentas a una decisión así, lo más fácil es decir, no, voy a cuidar mi tía Nel. claro. ¿Y has traído algo de esta experiencia en Starbucks y algo de esta cultura? Porque luego, después de Starbucks, creo que ¿fue Tiendas Neto? ¿O a Burger Tiendas King Neto, sí, primero? totalmente. No, primero fue Burger King, después Starbucks, después Tiendas Ok. Neto. Y justamente esta filosofía de la gente es lo más importante, traté de implementarla en Tiendas Neto. ¿Qué has hecho? Eh, yo llegué a Tiendas Neto y cuando tenían una rotación mayor a 200% al año. Imagínate eso.
O sea, operar un negocio de retail con más de 200% de rotación, muy difícil. Ujú. Eh, yo hablaba con mi equipo directivo y les decía, es que imaginemos otra industria, otro contexto. Imagínense que soy el director técnico de un equipo de fútbol y que acabo de llegar a dirigir este equipo y en el vestidor, justo antes de iniciar la temporada, les digo, este año vamos a ser campeones de esta liga. Pero antes de que termine la temporada, ya estoy jugando con 11 jugadores que no son los mismos con los que empezamos. Va a ser imposible ser campeones. Claro. No hay forma de que ese equipo logre ser campeón. Entonces, justo empezamos a aplicar muchas de esta filosofía en que los recursos estuvieran destinados a la gente. Y Hugo, el fundador de Neto, lo compró muy bien y destinó recursos importantes, desproporcionales, Ujú. para cambiar la cultura organizacional. Y afortunadamente dio muy buenos resultados. O sea, yo el último año que estuve en tiendas Neto, la rotación estaba ya por debajo del 100%, Wow. que para una industria de retail tan competida como esta, de nivel tan básico, es muy bueno. Pues yo creo que gold standard en la industria. Sí, 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 de acuerdo. De hecho, uno de los indicadores para nosotros, pues, cuando yo llegué hicimos un plan estratégico a 5 años, y uno de los objetivos que pusimos, teniendo una rotación mayor de 200%, fue que en 5 años queríamos estar en el top 10 de retail de Great Place to Work. Wow. Imagínate lo que significaba como objetivo estratégico de donde veníamos, poner eso. Ujú. Y lo pusimos en las paredes de la oficina y, o sea, estaba claro que queríamos lograr ese objetivo. Así como, no sé, llegar a tener 1,500 tiendas. En ese momento teníamos menos de 600 tiendas. Era así de importante uno como otro. Queremos acelerar el crecimiento, pero queremos también tener un gran lugar para trabajar. Y se logró. En 2021 quedamos en tercer lugar de retail en Great Place to Work. Wow, Pero felicidades. fue por estos recursos y esta iniciativa tan clara destinada a cambiar la cultura y a que la gente realmente fuera lo más importante. Y en ese momento teníamos que hacer cosas tan básicas como cambiar el uniforme, por ejemplo. O sea, era muy normal llegar a una tienda y que el uniforme estuviera roto, Ujú, ujú. porque no recibían suficientes uniformes y no había un buen proceso de cómo entregarlo y cómo lo cuidaran, que no tuvieran claridad de cada cuándo se le iba a cambiar. Y son cosas tan básicas, pensando en la gente es lo más importante, sí, pero ¿cómo puedes decir la gente es lo más importante, pero la gente no tiene claridad de cuándo le va a tocar un nuevo uniforme? Pues es muy difícil pararte enfrente de la gente y decirle tú eres lo más importante, pero por el otro lado no tiene esta claridad. Claro. O algo tan básico como el baño de la tienda no estaba en las mejores condiciones. Entonces, parte de esos recursos fueron destinados a remodelar baños. Ujú. Y no es nada más una cuestión de dinero, es una cuestión cultural, porque al principio empezamos a remodelar baños, pero regresamos a la tienda 3 meses después y el baño otra vez estaba en muy malas condiciones. Mm. Y entonces ahí como que entendimos, bueno, tiene que ser una combinación, no nada más es voy a poner dinero para remodelar los baños, tengo que también transformar la forma de pensar de la gente y hacerlos partícipes y que se sientan dueños de este lugar, de este espacio físico y que lo cuiden como si fuera su casa, Ujú. para que entonces se mantenga en buenas condiciones. Y eso, otra vez, es un círculo virtuoso, tiene un efecto positivo muy importante porque empiezas a atraer a otra gente. Ujú. O sea, cuando alguien viene a buscar empleo y se da cuenta que el que trabaja ahí está contento y tiene un buen lugar para trabajar y su uniforme está limpio y se ve que está feliz y atiende bien a los clientes, se vuelve un lugar más atractivo para trabajar y empiezas a atraer mejor talento también. Ok, ok. Pues ya mencionaste esas dos iniciativas de instalaciones y los uniformes, pero imagina que hubo muchas más iniciativas para bajar la rotación de más de 200 a menos de 100%. Si tuvieras que identificar cuáles eran como los levers más importantes, imagino que probaron muchas cosas, pero luego los resultados variaban. ¿Cuáles eran como los top tres que O sea, produjeron hicimos resultados? muchísimas cosas, ¿no? Pero yo algo que les decía y que lo creo, eh, es que creo que la principal motivación para la gente es sentirse parte de un equipo exitoso. Ujú. Y otra vez vuelvo al fútbol y siempre les decía, si tú fueras Messi,
¿En qué equipo quieres jugar? ¿Quieres jugar en el Barcelona o quieres jugar en el Levante o en, no sé, en algún equipo local de Argentina? No, Ujú. ¿por qué se fue a jugar a Europa? Porque quería ser parte de la mejor liga del mundo y estar jugando con los mejores jugadores del mundo. Y eso seguramente lo motivaba mucho más que los millones de dólares o de euros que le pagan. No era solo una cuestión de dinero. Ujú. ¿Por qué no se van a jugar a un equipo árabe como están haciendo ahora ya en sus últimos años de carrera, que seguramente ganan mucho más dinero? Sí, pero porque ahora su motivación es otra, ya están garantizando su retiro, su futuro, otras cosas, pero cuando están en el top de su carrera, lo que quieren es ser parte de un equipo exitoso. Y eso aplica a cualquier nivel. Igual alguien que es su primer trabajo y que está aplicando a un negocio de retail, lo que quiere es trabajar en una compañía en donde sabe que puede lograr ciertos objetivos, que va a estar rodeada de gente que quiere lograr cosas. Creo que eso es la principal motivación. Entonces nos enfocábamos mucho en eso. Pensando en eso como filosofía, muchas de las iniciativas tenían que ver con esto, con mucha capacitación, cómo le damos la herramienta necesaria a la gente para que pueda lograr esos objetivos. Tenía que ver con los incentivos también. Ok, te estoy dando las herramientas físicas primero, pero también de habilidades, de comunicación, de cómo tratar a los clientes, de cómo seguir los procesos, de cómo hacer bien tu trabajo. Y si todo eso te lleva a que logres tus objetivos, tus incentivos van a estar alineados y vas a ganar más dinero. Ujú. Porque si el negocio le va bien, a ti te tiene que ir bien también. Ujú. Y esa era la filosofía también. Si al negocio le va bien, a ti te va a ir bien. Entonces, cuando la gente empezaba a cobrar esos incentivos, se corre la voz otra vez. Más gente de otras tiendas dicen, ah, mira, él se cobró su bono. Entonces quiere decir que sí se puede. Yo también voy a ver qué está haciendo para así lograr mi bono. Ujú. Ujú. Y a final de cuentas, un equipo que empieza a lograr su bono no se va. Ya por 100 pesos más no se va a ir a trabajar a la tienda de enfrente. Ujú. Ya es mucho más difícil que piense si se quiere ir o no. Entonces baja la rotación. Cuando baja la rotación, el equipo empieza a funcionar mejor porque tienen más experiencia, ya sabe cómo hacer las cosas, ya sabe que sí puede lograr objetivos, si los logra cobra un bono. Entonces este círculo virtuoso empieza a funcionar muy bien y fue de las cosas que nos ayudó a bajar la rotación también. Entonces mucha capacitación, Ujú. incentivos alineados y mucho reconocimiento también. Ujú. Empezamos a hacer iniciativas de reconocimiento que tenía que ver con destacar a los mejores. Ujú. Entonces, si tú llegabas muy constantemente a tus objetivos y obviamente tus jefes empiezan a dar cuenta, te invitan a un programa que le llamábamos Escuela de Talento. Mm. Y entonces era un lugar en donde traíamos a los mejores a darles más capacitación, más herramientas, mucho más con habilidades de liderazgo, ya no nada más de cómo voy a hacer bien mi trabajo, sino cómo voy a poder comunicarlo a otros. Y entonces cuando regresaban a su tienda, podían desarrollar mejor a su equipo, otra vez generando este círculo virtuoso. Y después, una vez al año, hacíamos un evento que era la gala, en donde reconocíamos a los mejores de los mejores. Okay. Entonces, si tú habías estado en la escuela de talentos, si habías logrado objetivos con resultados sobresalientes, podías ser invitado a la gala. O si incluso podías ser invitado a la gala, aunque no tuvieras estos resultados sobresalientes, pero si tus compañeros detectaban algo bueno en ti y te daban reconocimientos, teníamos un mecanismo de reconocimiento peer-to-peer. Ujú. Entonces, si lograbas tener un número de reconocimientos peer-to-peer, podías ser invitado a la gala también. Entonces igual se volvió un evento aspiracional al que todo el mundo quería ser parte el siguiente año, de ser parte de esta gala. ¿Y me podrías elaborar un poquito sobre el plan de capacitación? Ponte como a los niveles básicos. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Eran competencias blandas? ¿Eran competencias duras? ¿Eran simplemente como un guía de qué hacer en el día a día? Pues, ¿qué tipo de capacitación les funcionó bien? Sí, qué buena pregunta, porque mira, sí, era un poco de todo. O sea, sí había que dar capacitación y competencias duras, cómo hacer bien su trabajo, cosas como cómo hacer los Mm. inventarios, cómo acomodar el Mm. producto, que son cosas que tienen que ver con la operación básica del negocio. Sí era necesario hacer ese tipo de capacitación y la dábamos.
pero también tenía que ver con competencias blandas de cómo comunicar mejor, cómo saludar al cliente, cómo manejar una queja, este tipo de cosas. Pero la más importante, respondiendo a tu pregunta, y esto yo me di cuenta en una de las primeras capacitaciones que hicimos con una persona que estaba dando una conferencia en ese momento y su conferencia tuvo mucho más que ver con esto. Y dije, claro, así fue como un aha moment de esto es lo que tenemos que hacer. Y yo se lo describía al equipo de recursos humanos como lo que tenemos que lograr es que la gente se lo crea, que crea que es capaz de dar el resultado. Mm, Sí le tenemos que dar las herramientas duras y blandas, porque eso es como, no puedes jugar fútbol si no sabes patear el balón. Tienen que saber patear el balón. Pero si saben patear el balón, no es suficiente. Tienen que tener esta mentalidad de éxito. Tienen que creer que son capaces de ganar el partido. Porque si no pueden ser muy buenos técnicamente, pero no va a ser suficiente. Y entonces le dedicamos mucho a esta capacitación, más que blanda, yo diría como de cambio mental y cultural, de ujú, hacer que la gente se la creyera. Y tiene mucho que ver el contexto, en lo que te decía al principio. Mucha de la gente que trabaja en retail, este es su primer trabajo. ujú. Es gente que normalmente no tiene estudios universitarios. A lo mejor terminó prepa o a lo mejor ni eso, a lo mejor terminó secundaria y se quedó a la mitad en prepa. Y entonces mentalmente creen que tienen muchas limitaciones, Ujú. creen que no están preparados, creen que están destinados a tener un mal trabajo. Cambiar eso creo que es lo más importante. Ujú. Y hacerles creer que no por no haber tenido una oportunidad de tener acceso a una educación profesional, quiere decir que están destinados a ser fracasados, sino que al contrario, eso incluso hasta les puede evitar limitaciones, ¿no? Porque también cuando tienes una educación formal, pues ya sabes que las cosas se tienen que hacer de cierta manera. Y si no la tienes, no lo sabes. Claro. No sabes lo que no sabes. Cuando te la crees, creo que empiezas a generar mucho mejores resultados. Qué excelente observación. No solamente las herramientas, no solamente pues la parte de las competencias duras, conocimiento de lo que hay que hacer, es el cambio del chip mental, de ya tengo los recursos y yo puedo con estos recursos que y alguien me está dando la oportunidad para tener a lo mejor el primer éxito de mi vida. Exacto, exacto, sí. Y justo la gala lograba eso. O sea, Mm, las reacciones que veíamos en la gala, cuando entregábamos el reconocimiento en la gala, justamente hablaban de lo que acabas de decir, del orgullo que sentían de regresar a su casa y compartir con sus padres o con sus hermanos que habían sido reconocidos en el trabajo a pesar de no haber tenido esas oportunidades. wow, wow. Me encanta esta historia de éxito. Si en algún momento utilizaste ciertas herramientas tecnológicas para ayudarte a ejecutar este plan, sería genial saber qué podemos utilizar, qué podemos, qué herramientas nos pueden apoyar. O si todo esto fue un programa más de capacitación en persona, en la tienda, ¿cómo lograste transmitir esta estrategia? Sí, realmente sí utilizábamos herramientas tecnológicas, no necesariamente relacionadas con el talento, intentamos también relacionadas con el talento, por la ubicación de las tiendas no nos funcionó tan bien, creo que hay herramientas tecnológicas que funcionan muy bien en centros urbanos, Ujú, tiendas neto están más en comunidades semiurbanas o ujú, rurales, y ahí nos funcionaba mucho más de voz en voz, de boca en boca, la recomendación de los mismos empleados, ¿no? De atraer a otra gente. Pero, pero sí se me ocurren herramientas tecnológicas que nos sirvieron mucho en sobre todo en la aceleración del crecimiento. Te hablaba de que otro de los objetivos era abrir casi 1,000 tiendas en 5 años. Y, y veníamos de un ritmo de aperturas de 30 tiendas al año. Entonces, pasar de 30 tiendas al año a 1,000 tiendas en 5 años era un poco así como de 200% de rotación a Great Place to Work. Era un objetivo, Moonshot. eh, pues, que sí, sí, no se veía fácil de lograr.
Entonces tuvo mucho que ver con el cambio cultural, tuvo mucho que ver con el staffing también, con el tener los recursos adecuados y el número de gente adecuada, pero también con las herramientas tecnológicas. O sea, el proceso de expansión, de apertura de una tienda, lo fuimos, digamos, desmenuzando en diferentes fases y cada una de estas fases iba a una aplicación tecnológica. Y eso disminuía muchísimo los tiempos porque de entrada, pues te digo que estamos en comunidades rurales. Entonces, de repente no hay ni siquiera señal de celular donde Ujú. estaba la ubicación de la tienda, pero podían tomar una foto del sitio que guardaba la ubicación del celular, aunque no tuviera señal, y cuando llegara a un café internet o a un lugar en donde sí hubiera señal, entonces podía descargar en dónde había sido tomada la foto, mandarla, subirla al sistema y alguien en el corporativo, en las oficinas centrales, podía ver esa ubicación, utilizar otras herramientas tecnológicas para ver lo que había alrededor y entonces acelerar mucho más el proceso de evaluación de sitios nuevos potenciales. Ah, ok. Y así para cada etapa. A la misma herramienta se subían los papeles necesarios para los permisos, los abogados ahí ponían, oye, este sitio no es viable por alguna razón. Entonces así recortábamos muchísimo los tiempos de expansión y llegamos a abrir más de 200 tiendas en un año. Wow. Cuando estabas en el consejo directivo de Tiendas Neto y tienes de un lado, pues, este plan súper ambicioso de abrir 1,000 tiendas en 5 años, 200 tiendas al año. Del otro lado tienes este plan ambicioso de 200% de rotación a Great Place to Work. Si tuvieras que estimar qué porcentaje de tiempo en el consejo estaban hablando de como cosas de P&L, como aperturas, expansiones, y qué porcentaje del tiempo fue dedicado para pues la gente y el talento. Pues yo creo que es algo que va cambiando. Te diría que al principio tenía mucho más que ver con la gente, aunque los resultados no llegaban. Ujú, Y es otra vez esta convicción de que la gente sí te va a dar el resultado, pero es un tema de largo plazo. ujú. Y afortunadamente me tuvieron la paciencia necesaria para eso, ¿no? Porque podría pasar que no se llegó al resultado, bueno, ok, ya se termina y vamos a intentar otra cosa. Pero había esta convicción de que haciendo eso en el largo plazo los resultados iban a llegar. Entonces al principio tratábamos mucho más temas de gente y Ujú. poco a poco eso fue evolucionando a que cada vez más en temas de negocio. ¿Y cuánto tiempo tomó para ver los primeros quick wins, los primeros resultados para corroborar? Pues sí, es una estrategia a largo plazo, sí, requiere mucho dinero, requiere mucho pues tiempo, capacidad mental en ejecutar y planear esta estrategia, pero pues no tengo un quick win al corto plazo de 30 tiendas abiertas o 50 tiendas abiertas para reportar. ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cómo manejaste esta tensión entre gente y P&L en el consejo? Yo creo que como un año y medio, Año entre y un año y medio. medio y 2 años. Ok. Sí, sí, no es algo rápido, no es algo rápido. Y seguramente hubo muchas dudas en ese año y medio, ¿no? O sea, seguramente, o sea, yo las tuve y seguramente la gente que estaba a mi alrededor también, no sé si esto va a funcionar. Incluso perdí gente, o sea, hay gente que dice, no, no, esta filosofía y esta forma de trabajar nunca va a dar los resultados y empieza a buscar trabajo en otro lado y se va. Es normal que esto pase. Entonces, de cierta manera es un buen manejo de expectativas. Si vas a hacer algo así, tienes que estar dispuesto a invertir tiempo, dinero, recursos, porque el payback es en el año 2 o incluso año 3. Y pues tienes que tener este consenso que vale la pena hacer esta inversión a largo plazo. Bueno, algo que, fíjate, escuchándote algo que siempre pensaba y que pues, creo que es muy evidente, es diferente cuando es una compañía privada que cuando es una compañía pública. Una compañía pública tiene que dar resultados cada trimestre. Mm, Entonces, probablemente es mucho más difícil implementar algo así. un Tiene excelente que ver punto. igual con el manejo de expectativas, pero creo que el mercado no es tan paciente. Claro, O sea, ¿por qué pondrías tu dinero en algo que no te va a dar resultados tan rápido? claro, claro. Creo que los VCs puede ser que tienen un poco más de paciencia ante algo así. Ujú.
Pero creo que cuando ya eres compañía pública, no tan fácil. Eh, a menos que seas Starbucks y que donde ya está clarísimo que esa es la filosofía y que así funciona. Claro. ¿Y me podías platicar de qué KPIs, qué indicadores estabas reportando? No sé si su consejo fue mensual o trimestral. O sea, para decir, mira, un talento puede ser algo muy como abstracto, muy cualitativo, pero ¿cómo cuantificarlo? ¿Cómo cuantificar este progreso, especialmente durante este primer año donde estás invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo? Pues, ¿qué indicadores seguían para decir, pues, sí, vemos la luz al final del túnel? Bueno, uno claramente era la Ok. rotación, pero había otros, como que no están directamente relacionados, pero que tienen mucho que ver, como por ejemplo el porcentaje de merma, que es Mm, el porcentaje de, qué porcentaje de las ventas, digamos, que pierdes sin una explicación clara, que puede ser porque el producto se echó a perder o por robo. ujú, ujú, El porcentaje de merma empezó a bajar significativamente y tienen mm, mucho que ver, porque cuando alguien que está trabajando en la tienda está contento, pues cuida más que no haya un robo, que el producto esté en su lugar, que los inventarios estén bien hechos y entonces la merma disminuía. Tenía que ver también con el porcentaje de tiendas que sí lograban el objetivo. Este era un indicador muy importante y cómo iba creciendo ese porcentaje de tiendas que sí llegaron al objetivo. El número de regiones que estaban por encima del objetivo. Eh, la gente, el porcentaje de gente que doblaba turnos, que está mm. relacionado con la rotación, pero cuando tienes rotación le pides a un colaborador que se quede a cubrir a la persona que no llegó y entonces eso te genera más rotación. Entonces, mientras menos gente tienes doblando turno, es más probable que va a durar más tiempo trabajando. Ok. Eh, ¿Y estos esos son los que se me indicadores ocurren. afectaban los bonos de los gerentes de la tienda o... Exacto, de diferente nivel. Podía ser eh, hay una posición que es responsable de 10 tiendas. Ujú, O sea, ujú. estos indicadores afectaban esa posición. Y hablaste un poco de la adopción de la tecnología para ayudarles en su expansión nacional y escoger los sitios. También hablaste de ciertas tecnologías que te ayudaban justo a como esta transformación de la cultura. De un lado hay la parte de la tecnología, del otro lado hay el proceso de gestión de cambio, cambio de procesos, cambio de cómo trabajas. Platícanos un poco de lo que has aprendido sobre la gestión de cambio y la adopción de tecnología. Sin duda, creo que eso es lo más importante para una adopción, tanto de una nueva tecnología como de una nueva filosofía de trabajo. Esta gestión del cambio creo que es lo que hace que sea exitoso, porque sin duda, cuando quieres implementar un cambio así de importante, vas a enfrentar mucha resistencia. Hay gente que está convencida de una forma de hacer las cosas o que simplemente piensa que hay otra forma de hacer lo que es mejor. Eh, y entonces, tú lo mencionabas un poco hace rato, ¿cómo manejas las expectativas? Ujú, ¿Cómo, y tiene mucho que ver con estar comunicando, sobrecomunicando, diría yo, por qué estás haciendo las cosas, cuál es el objetivo, hacia dónde quieres llegar, qué quieres lograr. Creo que mientras más claridad hay de eso, es un poco más fácil aceptar el cambio y adoptar estos nuevos procesos, tecnologías, formas de hacer las cosas. mm, Yo creo que es importantísimo el manejo del cambio. No, había mucha gente destinada solo a eso, a estar comunicando el manejo del cambio, ¿no? Eh, ahora que hablo de esto, había otra herramienta tecnológica que usamos para el manejo del cambio, que era Workplace by Facebook, ok. seguramente lo conoces. Ujú, Es una herramienta, es una red social, pero interna. Es ujú, como un ujú, Facebook, pero corporativo. ujú. Y después migramos a una herramienta similar, pero interna. Eh, pero muy importante, porque esto nos permitía, eh, cuando yo salí de Neto había 11,000 personas trabajando en Neto. Wow. Entonces es imposible comunicar, bueno, no es imposible, pero es muy difícil mandar un mismo mensaje a 11,000 personas. Y la tecnología justamente nos ayudaba a esto. Esta herramienta me permitía, por ejemplo, a mí presentar los resultados cada mes en vivo
a las 11,000 personas, a los que se quisieran conectar. No todos se conectaban, pero sí era normal que un día hubiera 4,000 personas conectadas. Y me estaban viendo en vivo presentar los resultados del mes y estos objetivos que yo te decía, pues nos pusimos ese objetivo, cómo llegamos, cómo vamos, qué pasó este mes, qué nos salió bien, qué tenemos que cambiar para el siguiente mes. Y nos permitía interactuar también. Entonces me podía llegar una pregunta, después de presentar los resultados, me llegaba una pregunta de alguien que trabajaba en una tienda en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de Oaxaca. Y todos los demás lo estaban escuchando. Entonces podía ser que esa pregunta era relevante para los demás, pero además, pues le daba un sentido de sí me están escuchando a esa persona que se siente normalmente sola en la Sierra de Guerrero. Claro. Wow, hay alguien que sí me está escuchando. Y, por ejemplo, si era un tema que tenía que ver, por ejemplo, con el desabasto de algún proveedor, pues estaban todo el equipo directivo ahí en la reunión, entonces podía venir el director de compras y responder. Tuvimos este problema con este proveedor, pero estas son las acciones que estamos tomando. En tal tiempo deberían de haber una respuesta. Eso creo que le da muchísima certidumbre a la gente, ¿no? Y justamente ayuda al manejo del cambio. ¿Y con qué frecuencia estabas haciendo estos town halls digitales donde se conectaban personas en las tiendas en la Sierra de Guerrero? Sí, una vez al Una mes. vez al mes, ok. Sí, Y todos podían participar, conectar, todos hacer podían sus participar. preguntas. Imagino que esto también fue un buen canal para transmitir pues toda esta estrategia de 200% de Claro, rotación hasta Great Place sí, to claro. Work. Sí, justo lo que te decía, ¿no? Esta sobrecomunicación. Podría ser demasiado una vez al mes. Pues no lo sé, tal vez. Podría ser una vez al trimestre, puede ser. Creo que en el momento en el que estábamos pasando era muy importante hacerlo una vez al mes. Claro, pues la sobrecomunicación, si quieres que el mensaje sea escuchado, hay estudios que dicen que tienes que repetirlo como 7 u 8 veces, ¿verdad? Y eso incluso Claro, a la sí, misma sí, persona en diferentes ocasiones. No estoy sí, hablando a imagínate. 11,000 personas. Sí, sí. Ok, ok. Pues qué interesante, Paco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó escuchar de esta filosofía de no ver como a gente y el PNL como en el conflicto, poner la gente primero porque luego el PNL sigue, incluso para empresas que no tienen esta cultura, es posible ir en, ¿cuánto eran? 5 años de 200 y pico de rotación, uno de los peores, digamos, en la industria retail, en los top 3 places, great places to work en retail. Qué inspiracional la historia. Muchísimas gracias por compartirnos los logros y sobre todo el playbook y cómo lo hiciste. Pues un gusto, ¿verdad? Como siempre, un gusto platicar contigo y espero que pues, sea algo que le pueda servir a toda la gente que te está escuchando. Seguro que sí, seguro que sí. Si te interesa el tema de transformación digital, te gustará también el episodio con Stephanie Lay, directora de banca de consumo en Coppel. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.